Bueno, ¿listos otro día más para seguir aprendiendo datos útiles que nos ayuden a reducir los tóxicos en los alimentos? Hoy vamos a hablar de otro tema muy importante que son los contaminantes industriales. Como todos sabemos, las actividades mineras, industriales y urbanas del ser humano generan muchísimos residuos que se pueden emitir a la atmósfera o liberarse a los ríos, los mares y los suelos. Y de esta manera se van a acabar integrando antes o después en la cadena alimentaria y en el agua que bebemos. Algunos de los compuestos que más preocupación generan en la comunidad científica, ya sea por su persistencia y capacidad de bioacumulación y biomagnificación o por su elevada toxicidad, son las dioxinas, los PCBs, el arsénico y los metales pesados. Las dioxinas y los PCBs se consideran compuestos orgánicos persistentes y son altamente tóxicos. Recordad que los compuestos orgánicos persistentes tienen la tendencia a acumularse en los organismos vivos. Por tanto, nuestra principal fuente de exposición a ellos son los alimentos, sobre todo los de origen animal, debido a su contenido en grasa. El término dioxinas incluye más de 200 sustancias que pueden resultar como subproductos no intencionados de diversos procesos químicos y de la mayoría de los procesos de combustión. Por ello, su origen también puede ser natural, por ejemplo, en las erupciones volcánicas o en los incendios forestales. Los policlorobifenilos o PCBs son también un grupo muy amplio de más de 200 sustancias, pero en este caso se utilizaban de forma intencionada en numerosos procesos industriales y con fines muy diversos. Debido a su toxicidad y a su persistencia en el medio ambiente, se prohibieron en el año 1985, pero siguen quedando residuos de estas sustancias en el medio ambiente y además se siguen liberando, por ejemplo, por fugas en equipos eléctricos antiguos que se siguen utilizando, por el desecho inapropiado de equipos obsoletos y también desde vertederos y plantas incineradoras. La exposición a este tipo de sustancias a largo plazo puede provocar problemas cardíacos y del sistema nervioso, inmunotoxicidad, alteraciones del sistema endocrino y de la reproducción, teratogenicidad y cáncer. El arsénico es un metaloide que se encuentra de forma natural en el medio ambiente, pero también como consecuencia de numerosas actividades humanas. Tiene la capacidad de acumularse en el hígado, los riñones, la piel o el sistema nervioso y aumenta el estrés oxidativo y los procesos inflamatorios que conducen al envejecimiento del organismo. Además, el arsénico es cancerígeno y en bebés y niños puede afectar al desarrollo del sistema inmunológico, al crecimiento y al coeficiente intelectual. Una de nuestras principales fuentes de exposición al arsénico es el agua, pero también se puede acumular en algunas plantas comestibles, sobre todo el arroz y también otros tipos de cereales, y puede estar presente en alimentos como el pescado, los mariscos, la leche o la cerveza. Pero con diferencia, el alimento que más cantidad de arsénico contiene es el arroz. La Unión Europea ha establecido unos límites máximos de contenido de arsénico en el arroz que se comercializa para nuestro consumo, pero la realidad es que normalmente hay arsénico en el arroz. Pero que no cunda el pánico, hay 3 sencillos trucos que podemos aplicar en nuestras casas para reducir el contenido del arsénico en nuestro arroz. Y es remojar el arroz durante al menos 8 horas con abundante agua, por ejemplo, 5 partes de agua por cada parte de arroz. Lavar el arroz varias veces con abundante agua hasta que el agua salga clara y limpia. Y por último, cocinar el arroz con agua de sobra, si podemos, hasta con 5 o más partes de agua por arroz y desechar siempre el agua sobrante. Aplicando estos 3 sencillos trucos podemos reducir el contenido de arsénico en el arroz hasta en un 80 o 90%. Los metales pesados, como el cadmio, el plomo y el mercurio, se utilizan mucho tanto en la minería como en la industria. Son muy resistentes a la degradación y se acumulan en los tejidos de vegetales y de animales, sobre todo de los grandes peces depredadores. En el humano también se acumulan en el hígado, los riñones, el cerebro o los huesos y por ello nos provocan numerosas enfermedades, entre ellas cáncer. Quizás el más abundante y el más frecuente sea el mercurio, así que nos vamos a centrar en este.
mercurio y también su derivado metilmercurio, que es incluso más tóxico para nosotros, son dos de los ejemplos clásicos de los fenómenos de bioacumulación y biomagnificación, y por tanto pueden alcanzar niveles bastante elevados en los tejidos de muchos animales y también en el ser humano. El mercurio es tóxico para el sistema nervioso central y el periférico y también puede afectar al sistema inmunológico, al aparato digestivo, a los pulmones o a los riñones. Los grupos de población más susceptibles a los efectos del mercurio son las mujeres en edad fértil, las embarazadas, las lactantes y los niños pequeños. El mercurio y el metilmercurio pueden atravesar la placenta y se excretan con la leche materna, y son muy tóxicos, sobre todo para el sistema nervioso y para el cerebro en desarrollo. También pueden afectar a la ganancia de peso corporal, a la función auditiva, a la función locomotora o a la función del sistema inmunológico. Y por todo ello es fundamental proteger de la exposición excesiva al mercurio, sobre todo al feto y a los lactantes. En España, a menudo los niveles de mercurio en la población suelen ser elevados debido a nuestro consumo de pescado. Así que vamos a ver qué podemos hacer para que nuestro consumo de pescado sea seguro. La Agencia Europea de Seguridad Alimentaria evaluó la presencia de contaminantes tóxicos en el pescado y concluyó que el consumo de pescado es seguro y también recomendable, ya que aporta grandes beneficios para la salud. Su recomendación es consumir de 1 a 2 porciones de pescado o marisco a la semana y aumentarlo de 3 a 4 raciones durante el embarazo. Indican también que el beneficio esperado sobre la salud no es mayor porque aumentemos el consumo por encima de estas raciones, así que personalmente no recomiendo aumentarlo, ya que esto sí que podría incrementar nuestra exposición a contaminantes. Muchas veces más importante que la cantidad total de pescado consumido es el tipo de pescado que comamos. La Agencia Española de Seguridad Alimentaria, AECOSAN, lanzó una nota informativa donde recomienda evitar o limitar el consumo de las especies con mayores niveles de metilmercurio, que son el pez espada, el tiburón, el atún rojo y el lucio. Tiburón pueden ser distintas especies como por ejemplo la tintorera o el cazón. En la nota informativa se recomienda evitar por completo el consumo de estas especies en las mujeres en edad fértil, las embarazadas, las lactantes y los niños menores de 3 años. Y se recomienda en los niños de 3 a 12 años limitar el consumo de estas especies a 50 gramos una vez a la semana o 100 gramos cada 2 semanas. Aunque no se mencione en esta recomendación oficial, personalmente animaría a todo el mundo a limitar al máximo el consumo de estas especies, ya que aparte de que su contenido en mercurio es mayor por el fenómeno de la biomagnificación, sabemos que también pueden tener mayores niveles de otros tóxicos como otros metales pesados, arsénico, dioxinas, pesticidas, etc. Así que bueno, acordaros de que tenemos muchísimos otros pescados a nuestra disposición y que estas especies son totalmente prescindibles. Más allá de estas recomendaciones de la AECOSAN, no he logrado encontrar ningún listado oficial que podamos aplicar aquí en España o al menos en Europa sobre los tipos de pescado más recomendados y los menos recomendados para su consumo. Pero para ayudarnos a la hora de elegir los pescados que vamos a comer, podemos seguir los siguientes consejos. El primero es priorizar el pescado azul y de tamaño pequeño. Como sabemos, el pescado azul nos aporta ácidos grasos omega 3 y vitaminas liposolubles, y las especies más pequeñas van a acumular menos cantidad de tóxicos. Como norma general podemos elegir del tamaño de la caballa hacia abajo. Por ejemplo, caballa, jureles, sardinas, boquerones o anchoas. Decir también que el salmón, a pesar de ser un poco más grande, no suele contener mucho mercurio, pero no debemos abusar de este pescado ya que está en peligro de extinción en el Atlántico. Segundo consejo, tener cuidado con las latas de atún. No debemos excedernos en el consumo de 1 o 2 latas de atún a la semana o una lata en el caso de los niños pequeños. Y deberíamos consumir solamente atún claro. El problema es que a menudo, bajo la denominación de atún claro, se están enlatando otras variedades de atún.
Como tercer consejo, tener en cuenta que el pescado blanco tiene menos tóxicos. También nos aporta menos omega 3 y menos vitaminas liposolubles, pero justamente por este motivo, al contener menos cantidad de grasa, también acumula menos tóxicos. Los más recomendables son el bacalao, el gallo, el rape, el mero, la merluza y la dorada. El lenguado puede acumular bastante cantidad de plomo y de arsénico, y el salmonete de roca, por ejemplo, acumula bastante arsénico y dioxinas. Cuarto, el marisco se puede consumir, pero con moderación. Los más inocuos son el calamar, la sepia y el pulpo. Los bivalvos, como son las almejas o las chirlas, son filtradores del agua de mar y, aunque no suelen tener niveles altos de mercurio, sí que pueden tener otros tóxicos. Y en el caso de las gambas, los langostinos, los cangrejos, etc., acordaros de que no se deben chupar las cabezas porque se puede acumular ahí bastante cantidad de cadmio. Como cuarto consejo, igual que dijimos en la fruta y la verdura, en el pescado y el marisco es importante consumir una gran variedad de especies diferentes, ya que así reduciremos nuestra exposición a contaminantes concretos y tendremos exposiciones más bajas de contaminantes variados. Y por último, siempre es aconsejable acompañar nuestra ración de pescado de una buena ración de verdura o de fruta, ya que, como sabemos, estos alimentos tienen componentes como las vitaminas, antioxidantes y fitoquímicos que nos ayudan a reducir o a neutralizar los efectos de los tóxicos en el organismo. Y también hay componentes de los vegetales, como por ejemplo la clorofila y la alicina, que actúan como quelantes, ya que son capaces de unirse a los metales pesados y nos ayudan a eliminarlos del cuerpo. Estos compuestos están presentes en el ajo, la cebolla, en los vegetales de hoja verde y en las hierbas aromáticas. Y por último, decir que también las algas comestibles, sobre todo las microalgas como la clorela y la espirulina, tienen también grandes cantidades de sustancias quelantes y por tanto son unos excelentes aliados para ayudarnos a eliminar los metales pesados. Bueno, no nos podemos ir de aquí sin mencionar brevemente el agua que bebemos, ya que forma parte de nuestra alimentación y además, como hemos visto, la gran mayoría de las sustancias potencialmente peligrosas van a acabar pasando al agua antes o después. Así, en el agua puede haber residuos de arsénico, de dioxinas, de pesticidas, de arsénico, de metales pesados y de otras muchas sustancias, también residuos de medicamentos, etc. Decir aquí que hay muchísimos datos, muchos estudios y que hay mucha controversia sobre si es mejor el agua de grifo o el agua embotellada. En principio, el agua de grifo puede tener más cantidad de estos contaminantes, pero también es cierto que se somete a procesos de purificación y además se somete a un proceso para hacerlo potable y asegurar su calidad microbiológica. Por su parte, el agua mineral muchas veces no puede demostrar una calidad superior al agua de grifo y además puede contener residuos procedentes del envase de plástico, como son partículas de plástico, ftalatos, BPA y otras sustancias muy perjudiciales para la salud. En España, el 98,5% de las aguas potables cumplen los estándares de calidad y son perfectamente aptas para el consumo humano. Además, las aguas embotelladas suponen un gran problema medioambiental hoy día, ya que ha aumentado muchísimo el número de botellas de plástico y porque muchos fabricantes hacen un mal uso y un abuso de los manantiales y de los acuíferos, contribuyendo a problemas de desertización en muchas zonas. Decir que la Unión Europea considera apta y segura el agua de grifo para el consumo y está implementando muchas medidas para favorecer su consumo. Por mi parte, yo también os recomiendo dar el paso de consumir el agua de vuestro grifo, pero sí que os aconsejaría instalar un buen sistema de filtración. No es necesario gastarse cientos o miles de euros. A día de hoy hay filtros muy buenos que eliminan la mayoría de los contaminantes más preocupantes, al igual que los excesos de cal, de cloro o de sodio, y que tienen un precio muy asequible. Así que os animo a dar este paso por vuestra propia salud y por la del medio ambiente.